Hola amigos, bienvenidos otra vez aquí a Charlando entre Amigos. Hoy estamos aquí con un nuevo episodio. Mi nombre es Ramón y de verdad es un privilegio estar aquí por primera vez en el podcast también. Aquí compartiendo algo nuevo, compartiendo algo de parte del Señor para ustedes. Yo sé que va a ser de bendición. Y hoy aquí además no solo estoy yo, como ya saben, siempre tenemos un invitado, una persona especial aquí que nos va a conversar un poco sobre algunos temas interesantes y estamos empezando con nuevos temas y aquí vamos a aprender. Entonces hoy estamos aquí con un invitado muy especial, alguien que ha estado aquí para Jóvenes de Edad Cristiana hace tiempos, muchos años, y realmente es una persona que nos bendice mucho y hoy le quería dar aquí la bienvenida y presentarles aquí a Eliu Alvarado, ¿verdad? Estamos por el pleno. ¿Y cómo está Eliu? ¿Cómo se siente el día de hoy? Eh, ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? La verdad que para mí es un gusto también poder estar aquí, compartiendo también y de esta manera, haciendo uso de las redes sociales también, para poder hablar del Señor, que es lo más importante, y pues que nosotros podamos ir también aprendiendo y ir enseñando, ¿verdad? Siempre lo que el Señor pues puso en nuestra vida. Y pues aquí estamos. Entonces, para mí es un placer estar aquí. Es bonito como muchas personas aquí dentro de la red, ¿verdad? De jóvenes aquí, podemos verlo, tenemos una imagen de tu persona, ¿verdad? Ven como, dijimos, Eliu es aquel que nos da buenos consejos, espiritualmente nos apoya, conoce mucho del Señor. Y justamente eso, mira, es algo que estábamos personalmente hablando mucho, ¿verdad? O que muchas veces pensamos, ¿verdad? Cómo es la imagen de una persona, cómo muchos tal vez en ocasiones llamamos identidad, ¿verdad? Entonces le decimos, y cómo ahí muchas veces muchos jóvenes, muchas personas se sienten sin una identidad, ¿ya? Yo sé que como dice que Jesús nos da, Dios nos da una identidad a cada uno, personalmente a cada uno nos da una, pero muchas veces el mundo, el exterior, nos hace perder esa identidad en Cristo, ¿verdad? Nos hace hacer sentir menos, nos hacen sentir como que no valemos nada realmente, ¿verdad? Y yo creo que es muy importante, que la identidad es muy importante reforzarla en la vida cotidiana, espiritual, porque es algo que realmente nos marca nuestra personalidad, nuestro ser y cómo somos nosotros en Cristo, ¿verdad? Reconocer que somos valiosos para Dios. Y pues te quería preguntar el día de hoy, así, ¿tú cómo piensas que la identidad es algo que ha estado afectando, digamos, a la juventud hoy en día en este mundo, digamos así? Sí, exactamente. Creo que es un tema bien así, bien chilero, porque en estos tiempos, hoy en día, pues los tiempos van cambiando y cada vez, pues, es mucho más práctico y más fácil perder el enfoque con todo lo que sucede hoy en día en el mundo. Y la identidad es bien importante, porque como seres humanos la perdemos muchas veces. Y, y pues en el contraste de que de nuestra juventud o adolescencia, pues estamos en ese tramo de buscar quiénes somos. Y creo que hoy en día el ser humano pues es muy fácil de ser llevado a, eh, a hacer cosas o ser una persona diferente a la que realmente uno debe ser. Y pongamos que hoy hay muchas cosas, pensamientos, muchas ideas, muchas opiniones que nos pueden hacer cambiar realmente lo que somos y dejarnos llevar por lo que realmente el mundo estipula, ¿verdad? Y eso afecta también en el cristianismo, cuando también hay cierta inmadurez en cuanto a la búsqueda de Dios, porque muchas veces hasta dentro del cristianismo pues queremos hacer cosas del mundo. Y hoy en día es necesario que nosotros como jóvenes pues nos enfoquemos realmente a buscar el Señor para encontrar esa identidad que el Señor tiene para nosotros, porque el Señor pues tiene una identidad
¿Por qué? Porque Él nos dio la oportunidad de poder vivir para ser alguien en este mundo, para tener un propósito, el cual encontramos en Él. Hay muchas cosas, ¿verdad? Hay muchas cosas en el mundo o en la vida que nosotros podemos hacer, trabajar, estudiar, encontrar tal vez nuestra vocación en cuanto a una carrera estudiantil, un trabajo y todo eso, pero también hay necesidad de encontrar nuestra identidad en cuanto a una vida espiritual, porque como seres humanos necesitamos entender esto de que sí hay un mundo espiritual y cosas que no se ven y que realmente nuestro interior las pide, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros podemos encontrar que Dios es real, ¿verdad? Y que necesitamos de Él para entender nuestro camino en este mundo. Sí, y creo que es muy importante eso de cuando uno menciona de que cuando tenemos a Dios tenemos una identidad. O sea, realmente también conozco en lo personal, cuando antes de acercarme a Dios, que ya fue hace unos cuantos años realmente, sí recuerdo yo que cuando estaba lejos de Dios, o sea, cuando realmente yo conocía de Dios, tal vez conocía quién era Dios, sabía que era mi gloria, etcétera, pero yo no me involucraba con Dios, y realmente creo que durante ese tiempo pasaron muchas cosas, desde, no sé, desde muchos, digamos, bullying, ansiedad, entre otras cositas, digamos, depresiones y problemas hasta psicológicos a veces y a veces hasta físicos, ¿verdad? Pero todo eso, cuando yo empezaba a juntarse todo, ¿verdad? Llegó un punto donde llega uno y empieza a pensar, todo esto me hace sentir insignificante, sin un valor. O sea, yo me sentía como de esas, como diría uno, una basurita que agarra uno y es tirable, o sea, desperdiciable, ¿va? Indispensable para cualquiera. Yo me sentía indispensable para mi familia, indispensable para amigos, etcétera, ¿verdad? Insuficiente en general, ¿verdad? Y creo que me costó mucho el hecho de venir y cuando empecé a acercarme a Dios cambiar eso, pero siempre me sentía así como, no, ¿cómo voy a presentarme yo ante Dios cuando Dios es perfecto? O sea, cuando Dios mira cómo es, o sea, Dios hace maravillas, Él es perfecto, es hermoso, ama, y yo, ¿qué soy? O sea, ¿qué soy a la par de eso? O sea, no me siento suficiente y realmente a veces hasta me daba vergüenza venir vamos a la red, a la iglesia, porque me sentía como yo no pertenezco aquí. O sea, yo no soy ni buena persona, no hay nada bueno en mí como para venir yo a un lugar donde todos están buscando de Dios, donde todos tienen una relación, una comunión con Dios, ¿ya? Y justamente ese sentimiento lo he visto en muchas personas, o sea, y realmente en algunos cuantos amigos, el hecho de que cuando quieren acercarse a Dios, es como le hablábamos de la identidad, ¿verdad? No se sienten dignos de venir y acercarse a Dios. Y me lo han dicho así directamente y lo he escuchado, igual me pasó a mí. Entonces, el hecho cuando vienen y se acercan, quieren acercarse a Dios y dicen, yo no me siento digno, me siento sucio, una mala persona, ¿cómo voy a acercarme yo? O sea, mírame, ¿va? Como cuando dicen la historia de la mujer de flujo de sangre, ¿va? Creo que incluso ella se sentía pues indigna de acercarse a Jesús, ¿va? Pero creo que es un claro ejemplo de cómo a pesar de eso Jesús pues, la amó, o sea, Jesús no la rechazó, no la repudió ni nada, sino que la recibió tal como era, ¿verdad? Y fue porque obviamente poco a poco él fue cambiando, igual en mi vida personal yo también creo que fui cambiando, ¿verdad? Y hasta el día de hoy. Entonces creo que es algo que realmente afecta mucho desde el primer acercamiento espiritual que uno tiene con Dios. Muchas veces uno se siente insuficiente, indigno, es donde uno, como decías tú, es importante tener la identidad, porque el mundo te la quita, pero ¿cómo crees tú que es la mejor forma de empezar a involucrarse con Dios y quitar esas ideas? Porque uno puede hablarle de Dios a la persona, ¿verdad? Decirle, no, Dios te ama, pero muchas veces es muy difícil llegar a quitar ese sentimiento de las personas. Y pues siempre me recuerdo yo de
hablando de esto, las veces que yo le he hablado a mi papá de buscar de Dios, ¿verdad? De cuando le digo que busque de Dios, que es necesario cambiar y todo eso. Y muchos, y no es solo con mi papá, sino que con muchas personas he escuchado que también dicen, tienen el pensamiento de decir, yo me voy a acercar a Dios cuando empieza a cambiar, ¿verdad? O sea, quieren cambiar antes y después buscar de Dios, y eso va a ser imposible. Realmente el ser humano no, si no hay una ley dentro de uno, moral, en que a uno diga, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer lo otro, no vamos a cambiar. Entonces, yo como a mi papá y como a muchas personas, pues les digo de que se acerquen a Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Pues nosotros nos acercamos a Dios siendo pecadores, y esa es la razón, ¿verdad? Por la cual, porque nosotros necesitamos un cambio. Y pasa mucho esto, de que muchas veces no queramos ir a la iglesia, nos sintamos mal, y a veces nos sentimos como que no somos parte de, porque hay algo moral dentro de nosotros que nos está afectando, ¿verdad? Y ese es el pecado, que realmente nos hace estar fuera, ¿verdad? O sea, estar alejados de Dios, y sentirnos de esa manera, indignos, para no buscar de Él. Y eso es lo que menos debemos de hacer, realmente lo que menos debemos de hacer. Nosotros, si te sentís cucaracha delante del Señor, pues acércate a Él, si es lo más importante. Él está ahí con los brazos abiertos para recibirnos, porque para eso realmente murió Jesucristo, para que nosotros podamos reconciliarnos con el Señor, y pues no tener esa mentalidad de decir, no, que me siento cucaracha. Y está bien que te sientas mal, que te sientas que no sos digno, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que porque te sientas así, el Señor no te va a aceptar, ¿verdad? Y es bueno cuando nosotros nos sentimos mal o indignos de estar con el Señor. En cierta manera es bueno, porque en cuanto a que reflexiones en que sí estás mal delante del Señor y que necesitas de Él, ¿verdad? Pero que no sea ese pensamiento de que te sientas indigno para acercarte a Él, ¿verdad? Que no sea de esa manera, sino que te sientas indigno y que necesitas del Señor, ¿verdad? Entonces, creo que es bien importante que nosotros vayamos comprendiendo, porque no solo le pasa a alguien que por primera vez está buscando al Señor, sino que también dentro de que ya llevamos un tiempo en el cristianismo, nos pasa de que a veces le fallamos al Señor, y tenemos la mala costumbre de fallarle seguido y repetidamente, y no pedirle perdón al Señor. Entonces ahí hay como que ya empieza a crearse en nosotros cierto tipo de insensibilidad hacia con el Señor, y entonces eso nos hace sentirnos que no le pertenecemos a Él, que no podemos acercarnos a Él. Y esto realmente lo que hace el pecado. Realmente por eso el Señor nos dice que vivamos en santidad, de que no fallemos, de que busquemos de Él siempre su presencia, porque este tipo de cosas son las que te alejan, y no porque el Señor quiera alejarte de Él, sino que nuestros pensamientos, como son chiquitos, diminutos, ¿verdad? Nos sentimos así, de esa manera. Pero lo importante aquí es de que nosotros vayamos comprendiendo que el Señor pues tiene misericordia, y que nos acepta, ¿verdad? Con los brazos abiertos, que está Él ahí para nosotros, y que poco a poco vamos a ir cambiando conforme a nosotros nos vamos entregando con el Señor y el Señor, ¿verdad? Y conforme a lo que me preguntabas, ¿verdad? Lo importante de que cómo hacer para involucrarse más dentro de la iglesia, asistir, que uno asista a la iglesia, y empezar a hacer amigos, que es lo más importante, ¿va? Conocer a la gente, ¿verdad? Interactuar con los demás, y ahí rápido ahí vas a ver que te van a jalar ahí para servir y todo eso, porque aquí necesitamos manos, porque la Biblia, Jesús dice, obreros son pocos, ¿verdad? Y la mies es mucha, y necesitamos manos para echar ahí punta en la obra del Señor, y creo que es lo importante que debemos de hacer, ¿verdad? Y en el camino vamos a ir aprendiendo poco a poco. Como el Yui cuando aprendió
cuando se empezó a delgar, dice, mire, empezó poquito a poquito y ahora ya hasta ya menos que le dicen pastor de jóvenes. Sí, realmente son procesos que uno lleva. Yo también pasé procesos de inmadurez, pues no quiera decir de que lo que Dios ha logrado en mi vida hoy en día, pues fue de la noche a la mañana, sino que hubieron procesos en mi vida. También fui un cristiano inmaduro, también cometía mis errores. A lo largo del tiempo, pues desde que yo empecé a buscar al Señor, han habido muchos procesos en mi vida que me han hecho madurar y pues creo que más que todo el amor que Dios ha puesto en mí hacia las demás personas y hacia Él, que es lo más importante, que ha hecho de que yo sea una persona más correcta, más íntegra, para poder dar el ejemplo, porque representamos a Cristo, a Jesús aquí en la tierra y pues la gente ve realmente cómo somos y se da cuenta, ¿verdad? El mundo pues necesita eso, un ejemplo, y ahí es lo que vamos, ¿verdad? Lo que es la identidad en nuestra vida como cristianos, es ser esa imagen de Cristo, y tenemos que buscarla, ¿verdad? Obviamente pues nos falta mucho proceso en adelante, pero vamos adelante sin desmayar, ¿verdad? Sin mirar hacia atrás, ¿verdad? Como bueno, el pensamiento le pasa eso de ser imperfecto, ¿no? De indigno, como dijimos, ¿verdad? Pero es bonito como recordar cómo Dios te acepta, o sea, te acepta tal y como eres, o sea, no sentirte menos, el hecho de venir y porque o sea, cometiste errores, como dijiste, ¿verdad? Uno comete los errores entre el camino y no rendirse, o sea, yo creo que en eso está. Y a veces yo lo escuchaba alguna vez en una frase, decía eso de cuando te caes, o sea, cuando te caes por alguna cosa, ¿va? Te cometiste un error, a veces uno lo que hace es regresar, va, porque dice, no, entonces voy a regresar para mejorar, va, y luego vuelvo a avanzar cuando ya me sienta, que es lo que tú lo mencionabas también, ¿verdad? Cuando muchas veces escuchaba eso cuando decían que ahí cuando uno los errores, a veces, como decías, no perder eso de aceptar que uno hizo algo mal, sino que primero aceptar que estabas mal con algo, cometiste un error, pero no por ello regresar, sino que de hecho seguir avanzando y ser más fuerte para que no vuelva a pasar eso mismo, ¿verdad? No volver a caer de la misma manera y cuidar eso que Dios nos ha dado, esa identidad. Porque yo creo que es muy grande cómo Dios nos sacó de un lugar, o sea, nos tomó de algo que, como te me mencionaba, me daba risa un poquito la frase que usabas de cucaracha, cuando uno estaba ahí se sentía muy cucaracha en un hoyito, digo, y cómo Dios te saca de ahí, va, y realmente uno tiene un cambio, tanto hasta en apariencia, en cómo se comporta, capaz que hasta donde se viste, sus hábitos. Pero es eso cuando dice uno, ¿y por qué pasó esto? Pero ¿por qué se acercó a Dios, verdad? Porque empezó a involucrarse más con Dios, es como lo que mencionamos desde el inicio, porque empiezas a tener esa identidad con Dios, ¿verdad? Esa identidad que Dios te ha dado. Y a mí me surgió una pregunta antes, cuando recién me involucraba, y me surgía esa duda muchas veces cuando me decían, tú tenés una identidad en Cristo, me decían, ¿verdad? Y esa identidad, apreciarla porque Dios te ama, y mencionar esto de que eres hijo de Dios, ¿verdad? Y yo creo que es algo que realmente me llevó mucho tiempo entender realmente a qué se refería, o no solo el de entender, bueno, es hijo, como porque Dios es nuestro padre y nosotros somos los hijos, ¿verdad? Pero que realmente detrás de ello, de decir yo soy hijo de Dios, hay mucho, espiritualmente hay muchas cosas atrás, y lo escuchamos en la Biblia muchas veces, ¿verdad? Incluso como mencionan los hijos de Dios, y somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, incluso tú qué piensas, o sea, ¿qué me podrías decir? Realmente, ¿qué es lo que hay detrás de eso? ¿Qué es cuando te dicen tu identidad está en Cristo porque eres un hijo de Dios? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? De esa palabra, realmente de esa frase de decir hijo de Dios, que no solamente de ver a lo obvio, ¿va? Sí. Creo que es una palabra muy importante. Vemos que en el Antiguo Testamento pues el pueblo pues de Dios era Israel,
Y se le llamaba también hijos de Dios a los ángeles en el Antiguo Testamento, y pues en el Nuevo Testamento pues ya se nos hace el llamado a nosotros como cristianos, hijos de Dios, porque Él nos adopta por medio de Jesucristo. Pero la palabra hijo, el hecho de que pues tenemos una identidad como siendo cristianos, y nuestra identidad ser hijos conlleva muchas cosas, y hay algo bien importante que me recuerdo de Pablo, que dice que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Yo siempre lo he pensado, coherederos, estar codo a codo con Cristo, ¿verdad? ¿Y qué conlleva todo esto? No quiere decir de que nosotros seamos dioses, ¿verdad? Sino que el Señor nos adoptó para ser hijos de Él. Y detrás de esto de que seamos hijos, lleva tanto como, ¿cómo lo podríamos decir? Se me fue la palabra, pero tenemos tanto como obligaciones, como también como derechos, podemos decirlo así, que tenemos muchas bendiciones de parte del Señor, pero también tenemos cosas que nuestra identidad nos demanda también para esto, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? En la antigüedad, a los cristianos se les empezó a llamar cristianos porque la gente veía que eran como Cristo, ¿verdad? Como Cristos pequeños le llamaban, ¿verdad? Y por eso fue que se le empezó a llamar la identidad a los primeros cristianos, podemos decirle de esa manera, porque se parecían a Cristo. Y Pablo siempre lo decía, ¿verdad? Pablo siempre lo dice en sus cartas, de que sed imitadores de mí al igual que yo de Cristo, sed imitadores de Dios como hijos amados, dice que es algo bien importante también. Y hay muchas cosas. Me recuerdo cuando Jesús decía, cuando se les apareció cuando estaba pequeño a sus papás, se les desapareció y lo fueron a buscar, ¿verdad? Y una frase que les dice, que no sé si le han puesto coco ustedes a esta frase, pero dice: ¿y no sabéis que en los negocios de mi padre debo estar? Y si reflexionamos en eso, ¿verdad? ¿Qué es nuestro deber, ¿verdad? Como hijos, como siervos del Señor, estar en los negocios de nuestro Padre, ¿verdad? Y esa es la responsabilidad que realmente conlleva también el ser hijos, como se lo decía a los apóstoles, ir y predicar el evangelio a todas las naciones, enseñándoles a todo lo que a guardar todo lo que yo les he mandado, ¿verdad? Y entonces esto mismo, ¿verdad? De anunciar el evangelio, porque nuestro deber como hijos, como iglesia, como cristianos, es ir, predicar el evangelio y encontrar a las personas que han de ser agregadas al reino, ¿verdad? Al cuerpo de Cristo. Y muchas cosas, ¿verdad? Así como tiene tantos beneficios para nuestra vida, también hay ciertas obligaciones en cuanto a hacer para el Señor, y no quiere decir de que el Señor no lo impone, ¿verdad? Sino que si trabajamos para el Señor es porque le amamos, ¿verdad? Y realmente algo que tal vez quiero remarcar aquí es de que como cristianos, el que no vive para servir no sirve para vivir, ¿verdad? Entonces creo que es lo más importante que nosotros como tenemos que tener remarcados, porque así vino Jesús, ¿verdad? A servir y a dar la vida por sus amigos, ¿verdad? Y así ahí está fuerte esa sí, es algo fuerte, porque realmente también tenemos que confrontarnos a nosotros mismos qué queremos hacer, pues, en el reino de Dios, y más hoy en día, ¿va? Que poco a poco pues la juventud va cambiando, los tiempos van cambiando, se está cumpliendo la palabra de Dios, que la maldad aumentará, ¿verdad? El amor de muchos se enfriará. Eso está pasando hoy en día.
y la gente no tiene amor, pues ya está terminando verdadero, un amor genuino, y, y se está terminando todo esto. La maldad está aumentando cada vez más, hay más maldad en el mundo y vamos cambiando de generación, cada generación somos más malos y más malos, pero también hay algo muy importante que tenemos que recordar, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y estos tiempos pues la gracia del Señor sigue siendo incontenible, grande, y es lo que tenemos que buscar, y estamos viviendo el tiempo de la gracia. Por eso dejó a su Espíritu, para que nosotros podamos vivir en estos tiempos, y tenemos todas las herramientas como cristianos, tenemos todo lo que el Señor ha querido que tuviéramos por medio de su Espíritu para combatir los tiempos de estos días, ¿verdad? Y rescatar a la gente, no solo jóvenes, sino que adultos, niños, ¿verdad? Y hacer todo lo posible para que realmente pueda reinar todavía Cristo en los corazones de muchas personas. Sí, de hecho, y con todo esto que tú mencionaste, como uno tiene tanto ese derecho, digamos así, y esos derechos y esas obligaciones, realmente cuando hablamos de que tú tienes una identidad como hijo de Dios, ¿verdad? Y realmente es bonito que muchas veces entendamos cuando ya eso ya es cuando estamos y sabemos que somos, ¿verdad? Pero siempre, como tú dices, uno de esos pasos difíciles es empezar a caminar con Dios. El primer paso, es el primero donde tú vas a decidir, yo no quiero vivir así, ya no quiero, como tú decías, una cucaracha, ya no quiero estar así mal, o sea, realmente ya no quiero estar mal en mi vida, ¿va? Quiero tener un cambio, y es donde uno, creo que muchas veces llegamos a ese punto donde tenemos que empezamos y decidimos tomar un cambio en nuestra vida completamente. Y creo que cada uno puede tener un testimonio diferente en el que dice, aquí fue donde Dios dijo es momento, ¿verdad? Pero, y lo hablaban en los podcasts anteriores y me resonaba esa pequeña historia que yo sé que la conocen mucho, y es lo de las ovejas, ¿verdad? De las 100 ovejas, cómo va de las 99 que deja y va solo por una, ¿verdad? Y es justamente así como lo ha hecho claramente Jesús con nosotros, ¿verdad? Y a mí me gustaba, lo leía, de hecho en una clase de niños, realmente en la escuelita dominical hablábamos sobre una oveja, ¿va? Sobre una historia de una ovejita, pero ella hablaba mucho me gustó mucho la perspectiva, pero habla de cómo es una oveja, ¿va? Que una oveja es a veces hasta tonta, se cae sola, camina, se golpea, topa sola, que se cae, si se cae de espalda ya no se puede parar, que si fuera por ella acaba con todo lo que hay de frente en un campo, ¿va? Puede haber un campo verde y le llega una oveja y lo puede matar por completo, dice, ¿verdad? Entonces es justamente, me gustaba esa perspectiva porque habla de cómo nosotros necesitamos a Dios, porque muchas veces leemos esa parábola y pensamos que nosotros no somos la oveja cuando claramente se está refiriendo a nosotros. Y si tú lo analizas, nosotros sin Dios somos igual que una oveja, realmente nos caemos solos, nos lastimamos solos, acabamos con cosas buenas, incluso provocamos un montón de cosas realmente, o sea, no es por decirlo un poco así, pero como decía, las ovejas no tienen mucho pensamiento, se puede decir, y nosotros sin Dios somos igual. O sea, es difícil entenderlo así, y a veces hasta uno se ofende cuando le dicen, va, pero realmente ponernos en ese punto de que antes sin Dios somos así, pero es ahí donde Dios va y deja 99 que ya están bien establecidas con Él, y va por una sola, y esa una sola somos nosotros, ¿ya? Y creo que es desde ahí donde empieza uno a aceptar el cambio y aceptar que quiere cambiar su vida, aceptar que quiere tener una vida diferente, y al aceptar eso es aceptar que quieres tener una nueva identidad, ¿ya? Y es ahí donde va, yo creo que Dios trabajando para darnos esa identidad nueva, empezar a quitar uno y otro y otra cosa. Y algo que tú mencionabas es de que hay procesos durante eso, ¿verdad? Porque Dios tenía que quitar lo malo para poner cosas nuevas, ¿verdad? Para poner cosas mejores. Y me encantaba esa parábola porque habla de las 99, va por una. Entonces estamos hablando de que solo va por una ovejita, ¿verdad? Y entender que ahí van muchas personas, y aquellos que imagínense que hoy nos están viendo aquí estén viendo este video, este podcast, entender que tú puedes ser una de esas ovejas, y si tú no estás acercado al Señor,
eso quiere decir que Dios va a ir por ti, está buscándote, está llamándote. Y si tú estás escuchando una palabra hoy de Dios en este podcast, es porque estás, como dices, estás recibiendo ese llamado de Dios, a jalarlo, ¿verdad? Y creo que es momento de que muchos de los que estamos aquí escuchando, o que tal vez no estamos bien con Dios, empecemos a tener conciencia, como tú lo decías, de venir y decir, quiero una vida diferente, quiero empezar a hacer las cosas bien con Dios y tener esa identidad que Dios me ha dado, ¿verdad? Explotarla, no solo a dejar que sea una más, ¿verdad? Entonces, a mí me encanta eso, porque creo que es importante, y de lo importante que estamos hablando hoy aquí, de la identidad, y ya como que teniendo en cuenta todo ello, estamos aquí para entender que la identidad es muy importante en nuestra vida, ¿ya? Y algo que me sonaba mucho, yo no sé, pero me venía ahorita, es de que muchas veces algo que hacemos muchas personas, o hay muchos que lo hacen, es querer tener dos identidades. Una identidad en el mundo y una identidad con Dios. Porque a veces están aquí, pero a veces quieren estar allá. Entonces creo que es muy importante cuando tú dices, no solo en esta generación, sino en las que vienen, las que pasaron, porque realmente tú dices cada vez va siendo más difícil en ciertas cosas, las maldades y todo esto, ¿verdad? Las influencias, incluso hasta el pecado se agranda más. Pero es ahí donde creo que los pocos escogidos que están escuchando y reciban el de Dios empiezan a tomar ese cambio, y no tratar de vivir dos identidades distintas, sino que aceptar que nuestra identidad está con Cristo. Y si tú realmente quieres una vida firme, una vida buena, y realmente quieres estar bien contigo mismo, de hacer las cosas bien y todo, tu identidad está con Cristo, ¿verdad? Y es aceptar que solo con Dios vas a estar bien. Si estás allá afuera, vas a seguir siendo esa oveja perdida, toda expuesta a peligros, expuesta a todo, ¿verdad? Y no vas a hacer. Y pongámosle que es importante eso. Y más hoy con las redes sociales. Yo he visto mucho que pasa de que muchas personas que dicen yo creo en Cristo, pero sus redes sociales dicen lo mismo, ¿verdad? Me dicen todo lo contrario. Y eso pasa mucho, y mucha gente pues está cómoda con eso. No sé si en realidad pueda estar cómoda, ¿verdad? Yo espero que a muchos pues en medio de todo pues el Espíritu Santo pues pueda tratar de redarguir a muchos que hoy en día pues profesan tener a Cristo y que son cristianos y que buscan de Dios, pero totalmente diferente a todo lo que en sus redes sociales pues dicen todo lo contrario. Y pues es importante de que no podemos tener dos identidades. A veces por inmadurez pasa eso mucho, de que por falta de conocimiento también, como lo dice en el libro de Oseas, ¿verdad? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y eso es así, ¿verdad? No solo creo que toda la historia de Israel también es un reflejo al cristianismo hoy en día, de que andamos así a veces como de un lado para otro, puro pescado, así, puro, ajá. Entonces creo que es bueno reafirmar realmente nuestros pasos y buscar de Dios. No hay nada el mundo pues posiblemente pues va a satisfacer nuestros deseos carnales, pero no nuestra alma. Pues nuestra alma pues gime salvación dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces creo que es bien importante que pues en medio de todo pues podamos reflexionar y ser ese ejemplo, ¿verdad? Como lo digo siempre, representamos a Cristo aquí en la tierra, y la gente pues que nos ve dice no, que este es cristiano, ¿verdad? Entonces creo que es bien importante que nosotros podamos tener ese tema en cuenta, porque yo lo he visto mucho en redes sociales que pasa eso, ¿verdad? Y cuidarnos de no ser igual. Creo que el Señor trae muchas cosas nuevas, muchas cosas nuevas a nuestra vida, y hay mucho que hacer, que proponer. Creo que tenemos la capacidad por medio de Dios en cuanto a vivir en este mundo y ser diferente, que es lo más importante. Realmente a mí me toca mucho la identidad, porque yo entiendo, como tú dices, a veces no podemos estar en uno y acá, ¿va?
Pero sí, también para aquellos que les es difícil tratar de querer meterse con Dios, que siguen teniendo esa duda y ese miedo por querer acercarse, ¿verdad? Como hablábamos, eso de sentirse incapaces de acercarse a Dios, ¿verdad? Y como yo como reflexión, ya, sí, una reflexión, pequeña reflexión ya dejándoles para irnos un poco, era dejarlos, incluso como lo que hablábamos hace un poquito, sobre las 99 ovejas, que si tú eres esa oveja, si te identificas, o sea, yo creo que realmente uno se puede identificar en qué grupo está. Y si tú eres una de esas que se identifica con aquellas que están alejadas del Señor, entender que el Señor te está buscando, o sea, te está llamando. Y si tú estás aquí no es por una casualidad, sino que es porque Dios te está haciendo un llamado a que tú te acerques más a Él y a que es momento de que esa identidad llegue a tu vida. A que seas ya no de esa oveja, esa única que anda por allá perdida, sino que tú seas también esa, es parte de esas 99, ¿verdad? De aquellas que tienen una identidad en Cristo y que quiere Él acercarte, y que no te sientas menos, que no te sientas indigno de lo que de pertenecer, o sea, de que Dios te ame, de que te entregue su amor. Yo lo mencionaba de cómo Él entregó su vida en una cruz por nosotros, ¿verdad? Que no te sientas indigno de eso. Dios lo hizo porque Jesús lo hizo porque te amó, o sea, empezando por ahí. Desde él ya te conocía, él ya o sea, nos conocía como tal, ¿verdad? Como nombre y todo, y él ya hasta desde ahí lo hizo por ti, ¿verdad? Entonces, igual yo también quería regalarlos con una pequeña cita que a mí me gustaba, ¿verdad? Pero era bastante bonita, que es Isaías 43:4, que decía: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Dice: daré pues hombres por ti y naciones por tu vida, ¿ya? Entonces a mí me encanta eso porque es una gran forma de decir que Dios está ahí para ti y realmente Él daría todo por ti para que te acerques a Él, ¿ya? Y que ya dio, o sea, imagínate, dio a su único hijo, ¿verdad? A Jesús. Y es la prueba más fiable que tenemos de cómo dio a su único hijo por ti, ¿ya? Entonces no tengas miedo a que tú tienes una identidad en Cristo, a que tú eres amado por Dios. No hay que tener miedo a que el mundo, lo que te vea afuera, sino que tú quieres un cambio en tu vida. Acércate a Dios y acércate, involúcrate con Dios al 100, o sea, como dirían por ahí, empápate de Dios y busca, como decía Leo, hasta busca amistades, cambia tus amistades malas y aquellas que no te acercan a Dios, y busca nuevas amistades que te acerquen más a Dios. Ven a una iglesia, lee tu Biblia, ora, incluso cosas que puedes hacer para acercarte más a Dios. Y si realmente tú quieres tener una identidad en Cristo y quieres cambiar tu vida por completo, acércate a Él, ¿ya? Entonces yo realmente creo que es una bonita reflexión con todo esto de la identidad, ¿verdad? Que entender que tenemos una identidad en Cristo, que somos amados, o sea, que Dios nos ama, y esa es la verdadera identidad, que somos hijos de Dios, y como hijos de Dios somos amados, y que no tengamos miedo a acercarnos a Dios. Entonces, tú quieres ser una pequeña. Y lo más importante es que tenemos un propósito en Él. Y pues sí quiero que pues que podamos comprender de que acércate al Señor, acércate, realmente Él está aquí con los brazos abiertos. Si sentís que no encajas en ningún lugar, venite, porque aquí vas a encajar. Acércate al Señor, Él pues te va a dar un propósito, y si encajas en todos lados, pues también acércate al Señor, vas a encajar en un lugar más, ¿verdad? Realmente creo que esto es realmente algo importante en nuestra vida, realmente, que va a satisfacer realmente en nuestra alma, nuestro espíritu, y que realmente nos va a dar esa paz que no podemos encontrar en el mundo. El saber de que realmente Dios es real, que realmente no fuimos creados de la nada, ¿verdad? Que realmente hay un Dios creador que nos formó, ¿no? Y tenemos un plan, un propósito, y pues aquí pues estamos buscándole a Él. Por eso mismo pues entregate al Señor. Si sentís de que hay algo que necesitas, pues es Dios, es lo que necesita uno, y vas a ver de que realmente vas a encontrar ese propósito en la vida, y
y creo que lo más importante es de que vas a traer paz a tu alma. Entonces, ahí, si realmente estás ahí viéndonos y querés encontrar ese camino, hacelo. No cuesta nada, simplemente ahí donde estés, cerrar tus ojos, pídele al Señor, querés acercarte a Él, decirle que necesitas de Él, que le has fallado y que reconoces que sos un pecador y que querés estar con Él para toda la eternidad, y Él va a estar ahí escuchando lo que anhelas, y va a cambiar tu vida realmente. Y pues creo que es lo mejor la mejor decisión que pueda tomar uno en esta vida. De todo lo que hay en este mundo, lo mejor que uno puede hacer es buscar de Dios. Entonces te invito a eso, a que busques del Señor. Necesitamos del Señor, este mundo necesita del Señor. Y pues si eres cristiano, sigue adelante, no te desanimes por nada. Van a seguir problemas, van a haber muchas cosas, pero nuestro pensamiento el Señor ya lo cambió, y vamos a ver las cosas de diferente manera, a buscarle solución a todo, ¿verdad? Y pues quiero animarte ahí a seguir adelante, a buscar al Señor, porque es lo mejor que puede haber en esta vida. Toma tu papel de cristiano, que es muy importante, atesorarlo, buscar qué más puedes hacer para el Señor, que realmente quién eres realmente, qué es lo que Dios quiere para tu vida también, sus planes, su voluntad, y creo que lo vas a encontrar, porque creo que hoy en día pues el Espíritu Santo está ahí para guiarnos y para hacernos entender nuestro propósito en esta vida. Y realmente qué bonito tiempo, o sea, haber hablado de esto, porque es algo muy importante, muy bonito de hablar, que muchos tal vez no comprendemos y que nos cuesta entender, pero es muy bonito comprender esto, ¿verdad? Y hablar de esto. Y de verdad te di gracias, Eliu, primero por estar aquí, por haber tomado el tiempo de estar aquí con nosotros y compartirnos. Sé que es algo que Dios ahí te ha traído para hablarnos de esto, ¿verdad? Sí, espero que no sea la primera y la última, para realmente para hablar del Señor hay realmente muchos temas, muchas cosas, y pues aprovechar ahorita pues los medios para difundir realmente a Cristo. Aquí esparciéndonos por las redes sociales, ¿no? Sí. Para mí es algo nuevo, no soy mucho de redes sociales, pero aquí estamos, dice, y eso es lo bonito. Pero qué bonito, o sea, ahí mira, ya enfrentándote nuevas cosas, y hasta el día de hoy como Dios te sigue afrontando nuevas cositas ahí, poco a poco, dice. Pero sí, qué bonito de todo este tiempo, y realmente pues como te digo, gracias por haber aceptado aquí estar con nosotros, y yo creo que esta palabra ha sido bendición para muchos, para los que están allá escuchándonos, y de verdad le damos gracias, y esperamos que haya sido una de bendición esto, que podamos aprender un poco aquí, y que te haya servido especialmente para tu vida. Y como siempre lo decimos ahí al final, de verdad te invitamos a seguir escuchando los demás episodios y los que ya hemos hecho, para que puedas recibir más de tu vida, más para tu vida, ¿verdad? De parte de Dios. Y gracias, Eliu, y yo creo que dejamos terminado aquí el día de hoy en este podcast. Entonces ahí si damos un saludo. Pilas muchas, aquí los esperamos en la iglesia, los invitamos también a la red de jóvenes 4 p.m. Todos los sábados estamos haciendo red, los invitamos. Los servicios los domingos también, de 7:30 primer servicio, 9:30 segundo, 11:30 el tercero, y el 4 p.m. los invitamos siempre que vengan, acérquense, y pues que creo que aquí vamos a estar juntos buscando al Señor, y pilas, el Señor el Señor anda buscando ahí gente chispuda ahí, y creo que tú eres uno de ellos. Tú perteneces a este lugar. Eso. Bueno, entonces los despedimos hoy aquí de charla entre amigos, de verdad, y esperamos que les haya gustado, y los esperamos ver en los próximos episodios, y los que si no han visto los anteriores, pueden verlos también. Van a ser bendición, y aquí conmigo ya lo vamos a tener próximamente en algún otro capítulo. Entonces ahí sí que bendiciones a todos, y adiós.
Y con eso también te invitamos a nuestra red de jóvenes los sábados a las 4 de la tarde, ubicada en Calzada San Juan, zona 7 de Guatemala. También para que la presencia de Dios te llene y estás cordialmente invitado. Dios te bendiga.